Bien, buenos días. Vamos a dar inicio con el primer tema de plan lector en este último bimestre, ¿no? Cuyo tratamiento corresponde al manejo de términos, palabras, ideas y escenarios. Entonces, en toda lectura, especialmente de la literatura, cual fuese el género, es la persona quien se enfrenta, o el protagonista o personaje se enfrenta a una diversidad de realidades en un escenario diverso, donde como protagonista se enfrenta a una realidad objetiva, inmersa en muchos de los problemas. Entonces, en ese contexto, básicamente, pues, ¿no? El lector concibe, comprende, interpreta y también tiene que desarrollar con un juicio crítico, con un análisis crítico sobre lo que es el ámbito del contexto propiamente en el estilo de la narración y el escrito del autor. Entonces, prosiguiendo con la obra El reino de este mundo, del autor cubano Carpentier, tenemos el título Santiago de Cuba. La única había doblado el cabo del Cabo. Allá quedaba la ciudad siempre amenazada por los negros, sabedores ya de una ayuda en armas ofrecida por los españoles y del calor con que ciertos jacobinos humanitarios comenzaban a defender su causa, mientras Tinoel y sus compañeros encerrados en el sollado sudaban sobre sacos de carbón. Los viajeros de categoría sorbían las tibias brisas del estrecho de los vientos reunidos en la popa. Bien, entonces, en ese trasuntar básicamente del relato, estamos ahí. Acá explico. Este escenario donde se está llevando a cabo era del poderío de los franceses, por eso el término jacobinos se refiere a los franceses, pero también hay la ayuda ofrecida por los españoles. ¿Por qué esa ayuda les daban? Simplemente porque España y Francia estaban en enfrentamientos bélicos, ¿no? Entre sus armadas. Entonces, había el celo y dominio, el celo por los dominios territoriales. Creo que hace siglos te dije que me lo recuerdes y recién me recuerdo. Prosigo en la lectura. Mientras Tinoel y sus compañeros encerrados en el sollado sudaban sobre sacos de carbón. Sí, te dije. Los viajeros Un día te dije. El micro. Cierre el micro, por favor. Para saludarlo. Y tú me Micro. Cierre el micro. Sí, no me acuerdo. Y recién me recuerdas que tengo que llamar a tu. Entonces, volvemos ahí. Estaba explicando cuando los jacobinos, esta extensión territorial, entonces, por razones históricas, por ejemplo, tenemos que España y Francia siempre han estado en controversias, ¿no? Por dominio marítimo y por dominio, básicamente, por ocupación de tierras. Entonces, prosigo acá en la lectura. Mientras Tinoel y sus compañeros encerrados en el sollado sudaban sobre sacos de carbón, los viajeros de categoría sorbían las tibias brisas del estrecho de los vientos. Reunidos en la popa, había una cantante de la nueva Compañía del Cabo, cuya fonda había sido quemada la noche de la sublevación y a la que solo quedaba por vestimenta el traje de una Dido abandonada, un músico alsaciano que había logrado salvar su clavicordio, destemplado por el salistre, interrumpía a veces un tiempo de sonata de Juan Federico Edelman para ver saltar un pez volador sobre un banco de almejas amarillas. Un marqués monárquico, dos oficiales republicanos, una encajera y un cura italiano que había cargado con la custodia de la iglesia, completaban el pasaje de la embarcación. La noche de la llegada a Santiago Monsieur Lenormand de Messi se fue directamente el Tivoli, el teatro de guano construido recientemente por los primeros refugiados franceses, pues las bodegas cubanas, con sus mosqueros y sus burros arrendados en la entrada, le repugnaban.
Después de tantas angustias, de tantos miedos, de tan grandes cambios, halló en aquel café concierto una atmósfera reconfortante. Las mejores mesas estaban ocupadas por los viejos amigos suyos, propietarios que, como él, habían huido ante los machetes afilados con melaza. Pero lo raro era que, despojados de sus fortunas, arruinados, con media familia extraviada y las hijas convalecientes de violaciones de negros, que no era poco decir, los antiguos colonos, lejos de lamentarse, estaban como rejuvenecidos, mientras otros, más previsores en lo de sacar dinero de Santo Domingo, pasaban a la Nueva Orleans o fomentaban nuevos cafetales en Cuba. Los que nada habían podido salvar se regodeaban su desorden en su vivir al día, en su ausencia de obligaciones, tratando por el momento de hallar el placer en todo. El viudo redescubría las ventajas del celibato. Bien, la esposa respetable se daba al adulterio con su entusiasmo de inventor. Los militares se gozaban con la ausencia de dianas. Las señoritas protestantes conocían el halago del escenario, luciéndose con arrebol y lunares en la cara. Todas las jerarquías burguesas de la colonia habían caído. Lo que más importaba ahora era tocar la trompeta, bordar un trío de minué con el oboe y hasta golpear el triángulo a compás para hacer sonar la orquesta del Tívoli. Los notarios de otros tiempos copiaban papeles de música. Las recaudadoras de impuestos pintaban decoraciones de 20 columnas salomónicas en lienzo de 12 palmos. En las horas de ensayos, cuando todo Santiago dormía la siesta tras sus rejas de madera y puertas claveteadas juntos a las polvorientas tarascas del último corpus. No era raro oír a la matrona, ayer famosa por su devoción, cantando con desmayados ademanes. Souses, esta expresión es del francés. ¿Bien? Ahora se anunciaba un gran baile de pastores, de estilo ya muy envejecido en París, para cuyo vestuario habían colaborado en común todos los baúles salvados del saqueo de los negros. Los camerines de hoja de palma real propiciaban deliciosos encuentros, mientras algún marido barítono, muy posesionado de su papel, era inmovilizado en la escena por el área de bravura de desertor de Monsi. Por vez primera se escuchaban en Santiago de Cuba músicas de pasapiés y contradanzas. Las últimas pelucas del siglo, llevadas por las hijas de los colonos, giraban al sol de minués, vivos que ya anunciaban el vals, un viento de licencia. La fantasía de desorden soplaba en la ciudad. Los jóvenes criollos comenzaban a copiar las modas de los emigrados, dejando por los cabildantes del ayuntamiento el uso de las siempre retrasadas vestimentas españolas. Ciertas damas cubanas tomaban clase de urbanidad francesa a hurtadillas de sus confesores y se adiestraban en el arte de presentar al pie para lucir primoroso el calzado. Por las noches, cuando asistía al final del espectáculo con muchas copas detrás de la pechera Monsieur Lenormand de Messi, se levantaba con los demás para cantar, según la costumbre establecida por los mismos refugiados. El himno de San Luis y la marsellesa, ocioso sin poder poner el espíritu en ninguna idea de negocios. Monsieur Lenormand de Messi empezó a compartir su tiempo entre los naipes y la oración. Se deshacía de sus esclavos uno tras otro para jugarse el dinero en cualquier garito, pagar sus cuentas pendientes en el Tívoli o llevarse negras de las que hacían el negocio del puerto con nardos hincados en las pasas. Pero a la vez, viendo que el espejo la envejecía de semana en semana, empezaba a temer la inminente llamada de Dios. Masón en otros tiempos desconfiaba ahora de los triángulos noveleros. Por ello, acompañado por Tinuel, solía pasarse
largas horas gimiendo y soñando jaculatorias en la Catedral de Santiago. El negro, entre tanto, dormía bajo el retrato de un obispo o asistía al ensayo de algún villancico dirigido por un anciano gritón, seco y renegrido, al que llamaban don Esteban Salas. Era realmente imposible comprender por qué ese maestro de capilla al que todos parecían respetar, sin embargo, se empeñaba en hacer entrar a sus coristas en el canto general de manera escalonada, cantando los unos los que otros habían cantado antes, armándose un guirigay de voces capaz de indignar a cualquiera. Pero aquello era sin duda de agrado del pertiguero, personaje al que Tinoel atribuía una gran autoridad eclesiástica, puesto que andaba armado y con pantalones como los hombres. A pesar de esas sinfonías discordantes que don Esteban Salas enriquecía con bajones, trompas y atiplados de seises del negro hallaba en las iglesias españolas un calor de vodú que nunca había hallado en los templos de San Sulpicianos del Cabo. Los oros del barroco, las cabelleras humanas de los Cristos, el misterio de los confesionarios recargados de molduras, el can de los dominicos, los dragones aplastados por santos pies, el cerdo de San Antón, el color quebrado de San Benito, de actores de tragedia francesa, de San Benito, las vírgenes negras, los San Jorge con coturnos y jovencillos de actores de tragedia francesa, los instrumentos pastoriles tañidos en noches de Pascuas tenían una fuerza envolvente, un poder de seducción por presencias, símbolos, atributos y signos parecidos al que se desprendía de los altares de los homoforts consagrados al Dhammabayam, al dios serpiente. Además, Santiago es un Fay, el mariscal de las tormentas en cuyo conjuro se habían alzado los hombres de Bokman. Por ello, Tinoel, a modo de oración, le recitaba a menudo un viejo canto oído a Macandal: Santiago, soy hijo de la guerra, Santiago. ¿No ves que soy hijo de la guerra? Entonces, ahora prosigue la nave de los perros. Entonces, en esta primera versión en el cuento, Santiago de Cuba está desarrollando un escenario la conducta de los pocos terratenientes o los colonos que tenían todavía dominio después de la asonada, de la rebeldía, de la población morena que trabajaba en una condición de servidumbre. Entonces, frente a ello, también muchos colonos perdieron su riqueza, familiares y el atropello contra la dignidad de sus familias como de sus hijas. Y por ello que también muchos estuvieron en una situación económica porque habían perdido parte o en todos sus bienes. Entonces, acá, más que todo, hay una influencia francesa, a lo menos en las canciones, y esa influencia, por ejemplo, cuando se habla de la marsellesa, acá dice el himno de San Luis y la marsellesa. La marsellesa tuvo influencia en diferentes países, aún en el plano político, por ejemplo. En el caso peruano, el partido aprista siempre tenía en mención y siempre lo han practicado esa canción de la Marsellesa. ¿Y dónde tiene su origen? En Francia. Bien, entonces el personaje central y principal en este contexto es el Monsieur Lenormand de Metz, o el señor de Messi, y uno de sus criados que se llama Tinoel. Bien, Tinoel. Bien, entonces también si contrastamos con el escenario histórico, ¿no? En las diferentes comarcas donde los colonos utilizaban la mano de obra, especialmente de los habitantes provenientes del África o la población morena, llegaba a un límite en que ellos eh, reclamaban sus derechos, ¿no? Reclamaban su libertad. Entonces, estamos en ese contexto, como vimos en la separata anterior. ¿Bien? Eso no solamente pasó en el contexto y el escenario donde señala los lugares donde se ha suscitado, por ejemplo, Cuba. Cuba existe, ¿no? Entonces hace una referencia
sino que ha sido en las diferentes comarcas fuera de Centroamérica. En Sudamérica, por ejemplo, en Brasil, hubo también una rebelión de la población morena, ¿no? Que dio una sonada fuerte a la población dominante de los blancos. Bien, entonces ese es el acontecimiento o los acontecimientos que está detallando el autor, ¿no? En un escenario de los siglos XVI, XVII, XVIII, básicamente. Bien, entonces aquí tenemos el título sexto, La nave de los perros. Bien, dice, una mañana el puerto de Santiago se llenó de ladrillos, encadenados unos a otros, rabiando y amenazando tras del bozal, tratando de morder a sus guardianes y de morderse unos a otros, lanzándose hacia las gentes asomadas a las rejas, mordiendo y volviendo a morder, sin poder morder. Centenares de perros eran metidos a latigazos en las bodegas de un velero, y llegaban otros perros, otros más, conducidos por mayorales de fincas, guajiros y monteros de altas botas. Tino, el que acababa de comprar un pargo por encargo del amo, se acercó a la rara embarcación en la que seguían entrando mastines por docenas, contados al paso por un oficial francés que movía rápidamente las botas de un abaco. ¿A dónde lo llevas? ¿A dónde lo llevan? Gritó Tinoel a un marinero mulato que estaba desdoblando una red para cerrar una escotilla. A comer negros. Carcajeó el otro por encima de los ladridos. Esta respuesta dada en créole fue toda una revelación para Tinoel. Echó a correr calles arriba hacia la catedral, en cuyo atrio solían encontrarse otros negros franceses que aguardaban a que sus amos salieran de misa. Precisamente la familia Dufresne, perdida toda esperanza de conservar sus tierras, había llegado a Santiago 3 días antes, luego de abandonar la hacienda hecha famosa por la captura de Macandal. Los negros de Dufresne traían grandes noticias del Cabo desde el momento de embarcar. Paulina se había sentido un poco reina a bordo de aquella fragata cargada de tropas que navegaba ahora hacia las Antillas, llevando en el crujido del cordaje el compás de colas de ancho regazo. Su amante, el actor Lafont, la había familiarizado con los papeles de soberana, rugiendo para ella los versos más reales de Bayaceto y de Mitrídates, muy desmemoriada. Bien, dice, a ver, vamos a ver. Vamos con Sebastián, el texto resaltado. Oye, profe. Sí, Creo que no sí, está. Franco. Bueno. Paulina recordaba vagamente algo del Helesponto blanqueando bajo nuestros remos, que rimaba bastante bien con la estela de espuma dejada por el océano, abierto de veras en un tremolar de gallardetes. Pero ahora cada cambio de brisa se llevaba varios alejandrinos, después de haber demorado la partida de todo un ejército con su capricho inocente de viajar de París a Brest en una litera de brazos. Tenía que pensar en cosas más importantes. Ya, gracias. Entonces aquí básicamente nos habla de un escenario de la conducta de las personas en aquel momento. Entonces, eh, también existe la participación de elementos básicamente neoclásicos, ¿no? Cuando habla de varios alejandrinos, pues el término alejandrinos implica canciones o versos, ¿no? Que conllevan a tener un promedio de 14 versos, ¿no? Entonces, y otros elementos, ¿bien? A ver, Fabricio va a leer el texto resaltado. Fabricio. Ya.
En banastas lacradas se guardaban pañuelos traídos de la isla Mauricio, los corceletes pastoriles, las faldas de muselina rayada. Se iba a estrenarse en el primer día de calor, bien instruida como lo estaba. En cuanto a las modas de la colonia, por la duquesa de Abrantes, en suma aquel viaje no resultaba tan aburrido. La primera misa dicha por el capellán desde lo alto del castillo de proa a la salida de los malos tiempos del Golfo Gascuña, habían reunido a todos los oficiales en uniforme de aparato en torno al general Leclerc, su esposo. Bien, lo sabía de una espléndida traza y Paulina, buena catadora de varones, a pesar de su juventud, se sentía deliciosamente halagada por la creciente codicia que ocultaba las reverencias y cuidados de que era objeto. Bien, sabía que cuando los faroles se mecían en lo alto de los mástiles, en las noches cada vez más estrelladas. A ver, Morán va a leer el texto resaltado. Morán, ¿está atenta? A ver, un segundo. Pérez. Pérez. Profesor Poli, Sí, correcto. soy Mura, disculpe. Centenares de hombres soñaban con ella en camarotes, castillos y soñados. Por eso era tan aficionada a fingir que meditaba cada mañana en la proa de la fragata, junto a la armadura de trinquete, dejándose de despeinar por un viento que le pegaba el vestido al cuerpo, revelando la soberbia postura de sus senos. Algunos días después de pasar por el canal de los Azores y contemplar la lejanía de las blancas capillas portuguesas de las aldeas, Paulina descubrió que el mar se estaba renovando. Ahora se ornaba racimos de uvas amarillas. Bien, que derivaban hacia el este, traía agujones como hechos de un cristal verde, medusas semejantes a vejigas azules que arrastraban largos filamentos encarnados, peces dientusos de mala espina y calamares que parecían enredarse en velo de novia de difusas vaguedades. Bien, pero ya se había entrado en un calor que desabrochaba a los brillantes oficiales a los que Leclerc, para poder hacer otro tanto, despejaba andar desperchugados con las casacas abiertas. Una noche particularmente sofocante. Paulina abandonó su camarote, envuelta en una dormilona, y fue a acostarse sobre la cubierta del alcázar, que había sido reservada a sus largas siestas. ¿Bien? El mar era verdecido por extrañas fosforescencias. Un leve frescor parecía descender de estrellas que cada singladura acrecía. Al alba el vigía descubrió. Bien, entonces descubrió grato desasosiego la presencia de una mujer desnuda, dormida sobre la vela doblada a la sombra del foque de mesana. Creyendo que se trataba de una de las cameristas, estuvo a punto de deslizarse hacia ella por una maroma, pero un gesto de la durmiente, anunciador del pronto despertar, le reveló que contemplaba el cuerpo de Paulina Bonaparte. Ella se frotó los ojos, riendo como un niño, todo erizaba por el alicio mañanero, y creyéndose protegida
de las miradas por las lonas que lo ocultaban, el resto de la cubierta se vació varios baldes de agua dulce sobre los hombres. Desde aquella noche durmió siempre al aire libre, y de tantos lugar conocido su generoso descuido que hasta el seco, ya. Entonces, de tantos conocí generoso descuido que hasta el seco Monsieur Desmernat, encargado de organizar la policía represiva en Santo Domingo, llegó a soñar despierto que ante su academia, evocando en su honor la Galatea de los griegos, la revelación de la ciudad del Cabo y de la llanura del norte, con su fondo de montañas difuminadas por el vaho de los plantíos de cañas de azúcar, encantó a Paulina, que había reído los amores de Pablo y Virginia y conocía una linda contradanza criolla de ritmo extraño, publicada en París en la calle de Salmón bajo el título de La Insular. Texto resaltado, nuevamente Franco, a leer. Vale. Sintiéndose algo ave del paraíso, algo pájaro y lira, bajo sus faldas de muselina, descubría la finura de helechos nuevos, la parda jugosidad de los nísperos, el tamaño de hojas que podían doblarse como abanicos. En las noches, Leclerc le hablaba, con el ceño fruncido, de sublevaciones de esclavos, de dificultades con los colonos. Bien, monárquicos, de amenazas de toda índole, previendo peligros mayores. Había mandado comprar una casa en la isla de la Tortuga. Bien. A ver, un voluntario para leer el texto resaltado. Bien, entonces tenemos ahí en ese texto, a ver, un voluntario, ya, repetimos, pero Paulina no le prestaba mucha atención, seguía interneciéndose con un negro como lo hay pocos blancos, lacrimosa novela de Joseph Lavallée, y gozando despreocupadamente de aquel lujo, de aquella abundancia que nunca había conocido en su niñez, demasiado llena de higos secos, de quesos de cabra, de aceitunas rancias. Vivía no lejos de la parroquial mayor en una vasta casa de cantería blanca rodeada de umbroso jardín. Al amparo de los tamarindos, ¿no? A ver, nuevamente Morán va a leer el texto resaltado. Ahí, por favor, Morán. Al amparo de los tamarindos. Al amparo de los tamarindos, había hecho cavar una piscina revestida de mosaico azul, en la que se bañaba desnudo. Al principio se hacía dar masajes por sus cameristas franceses, pero pensó un día que la mano de un hombre sería más vigorosa y ancha. Se aseguró los servicios de Solimán, antiguo camarero de una casa de baño, que, además de cuidar de su cuerpo, la frotaba con cremas de almendra, la depilaba y le pulía las uñas de los pies. Bien, gracias. Cuando se hacía bañar por él, Paulina sentía un placer maligno en rozar dentro del agua de la piscina los duros flancos de aquel servidor a quien sabía eternamente atormentado por el deseo, y que la mirada siempre de soslayo, con una falsa mansedumbre de perro muy ardido por la talla. Bien. Ya, a ver, un voluntario, una voluntaria para la lectura del texto resaltado.
Solía pegarle con una rama verde sin hacerle daño, riendo de sus viajes de fingido dolor. A la verdad, le estaba agradecida por la enamorada solicitud que ponía en todo lo que fuera atención a su belleza. Por eso permitía a veces que el negro, en recompensa de un encargo prestamente cumplido o de una comunión bien hecha, le besara las piernas de rodillas en el suelo con gesto de Bernardino de Saint. Saint-Pierre hubiera interpretado como símbolo de la noble gratitud de un alma sencilla ante los generosos empeños de la Ilustración, y así iba pasando el tiempo, entre siestas y desperezos, creyéndose un poco Virginia, un poco Atala, a pesar de que a veces, cuando Lecrel andaba por el sur, se solazara con el ardor juvenil de algún guapo oficial. Pero una tarde, el peluquero francés que la peinaba con ayuda de 4 operarios negros se desplomó en su presencia, vomitando una sangre hedionda a medio coagular. Con su corpiño moteado de plata, un horroroso aguafiestas había comenzado a zumbar en el ensueño tropical de Paulina Bonaparte, puesto que lleva el apellido del Napoleón Bonaparte. Entonces, el contexto en las últimas partes de este texto se está hablando de la presencia de Paulina, pero con un corte básicamente sensual, ¿no? En cuanto a su belleza, en cuanto a su actuar. Cuando dicen este texto, y así iba pasando el tiempo entre siestas y desperezos, creyéndose un poco Virginia, un poco Atala. Son términos griegos. Atala es una personaje de una mitología griega como también Virginia, ¿no? Eso es sentirse con esos recursos propios de personajes de otras mitologías antiguas. ¿Bien? Pero también dice acá, se solazara con el ardor juvenil de algún guapo oficial. Pero una tarde, el peluquero francés que la peinaba con ayuda de 4 operarios negros se desplomó en su presencia, vomitando una sangre hedionda a medio coagular. Con su corpiño moteado de plata, un horroroso aguafiestas había comenzado a zumbar en el ensueño tropical de Paulina Bonaparte. Entonces cierro esto, y el organizador que se va a trabajar en este periodo es el siguiente. Vamos a trabajar con el organizador visual, el diagrama o diseño del cuadro sinóptico de las llaves. La primera llave mayor es el primer nivel. Las otras llaves que prosiguen son del segundo nivel. Las que siguen son del tercer nivel. Puede llegar hasta 4 o 5 niveles de llaves, pero en el mismo orden. ¿Qué se pide ahí? Personajes, escenarios, en qué lugares. O sea, camina por el césped, por el patio, va al baño, y ya es parte de esa conducta que va a encontrar el lector frente a un personaje. Bien, entonces, ahora en ideas se va a trabajar la idea principal y la idea secundaria. Bien, entonces, este es el organizador que van a elevar. Lo voy a colgar más tarde al Classroom, este archivo. Bien, este archivo. Recalco, ¿no? La llave mayor es el primer nivel. Bien, va el título. Después en la subclasificación va las llaves menores, que pueden ser los personajes, los escenarios y las ideas propiamente dichas. ¿No? Propiamente dichas corresponde a que como organizador visual uno visualice y rápidamente va a tener como recuerdo para seguir exponiendo. Entonces, esa es la habilidad de lo que se trabaja como organizador visual. Vuelves a leer y reestructuras. Entonces, ahí las neuronas van grabando ya algunos aspectos o temas de lo que es el asunto modelo de aprendizaje. Bien, en este caso, creando cuadros sinópticos, ¿sí? Diseñando algún aspecto per cuadros sinópticos. Desde ese punto de vista, este es el organizador visual que vamos a trabajar este año. ¿Sí?
Entonces está claro sobre el organizador visual. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna? Entonces quiero aprovechar estos instantes para felicitar a aquellos alumnos que se esforzaron por presentar sus videos, ¿no? Desde luego ahí está el manejo de la expresión oral, entonces les ha tomado tiempo diseñar, preparar su exposición y luego también enviarle sus videos, que equivale, que repercute en algunos puntos a favor en su promedio, desde luego, y más que todo en esta jornada del cuarto bimestre, tener presente la asistencia es de suma importancia. Entonces la asistencia juega un rol importante para comprender, entender, desarrollar mi tarea, ¿no? En la secuencia de los hechos, de aquí a un promedio de 7 a 8 semanas. Importante esa actitud para poder lograr los objetivos trazados. Bien, entonces frente a ello ya estamos atentos a lo que ya se ha dado la lectura. Bien, entonces tenemos ahí. Fabricio, ¿me escucha? Fabricio me escucha. A ver, Fabricio. Ya, Fabricio. ¿De qué trata el fragmento de la lectura que hemos leído? Trata de la vida de una chica, no me acuerdo bien el nombre, y de cómo vive con unos franceses y que la tratan bien y va a la piscina. Eso es lo que escucho. Bien. Entonces lo que estamos viendo es básicamente pues que en el proceso lector es importante identificar las palabras clave, ¿no? Las palabras clave, los personajes, los escenarios. Entonces en el fragmento anterior se ha visto de la semana anterior a las evaluaciones que ahí se resaltaba la rebeldía de la población morena y que estaban en un momento básicamente álgido, difícil, donde muchos blancos pagaron con su vida, fueron asaltados, pero también la fuerza militar no lo estaba. Después, a su llegada, le dan el merecido respectivo a esta gente y muchos también estarán en la cárcel por cierta calumnia o embuste. Entonces, es importante hacer uso de la palabra. O sea, quien hace uso de palabra con más exigencia, no pone más de su parte, entonces va a llegar a dominar la lengua, va a tener un dominio. ¿Bien? Entonces, eso va a repercutir justamente en lo que se dice el estilo narrativo del autor, el estilo, la característica del escenario, de los lugares, la presencia de los personajes que corresponden a la población morena, a excepción de algunos o algunas que se habían quedado sin participar en la batalla. Pero también hay que pensar que es un texto para una forma de antítesis, una forma de oposición en el fragmento. Bien, entonces también espero que me manden al correo para recordarme en la losa, es decir, necesitamos más deporte, qué disciplinas, las inscripciones son tal, entonces para poder juntar un determinado monto y tener mayor número de capacidad material bibliográfico para poder leer. Bien, entonces ahí, no habiendo ya más espacio, tiempo, voy a cerrar la sala. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Eso sería todo por el día de hoy. Y hasta la próxima sesión que corresponde al lunes. No olvidar de enviar sus evidencias, por favor. Porque en el Classroom